La historia de nuestra especie, el Homo sapiens, comenzó hace unos 300.000 años, en la vasta y salvaje África prehistórica. En aquellos tiempos, la Tierra era un lugar impredecible, lleno de peligros, donde la supervivencia no estaba garantizada. El ser humano era solo una de muchas especies que competían por existir. A pesar de ello, hoy compartimos el planeta con otras formas de vida, pero solo el Homo sapiens logró perdurar. Esta hazaña nos plantea una gran pregunta: ¿qué fue lo que permitió que nuestra especie sobreviviera mientras que otras desaparecían? Para encontrar una respuesta, es necesario retroceder millones de años en la historia de la evolución humana. Todo comenzó con los primeros homínidos, aquellos antepasados primitivos que comenzaron a caminar erguidos, separándose del ancestro común que compartimos con los chimpancés. La evolución humana, como proceso biológico, nunca ha sido lineal. En lugar de seguir un solo camino recto, la evolución ha sido más bien una red compleja de ramas divergentes, cada una tomando direcciones distintas. A lo largo de millones de años, surgieron numerosas especies humanas, algunas de las cuales dejaron su huella en el devenir de nuestra especie. El Homo habilis, uno de los primeros homínidos, fue probablemente el primero en fabricar herramientas de piedra, marcando un hito en la evolución de los seres humanos. Luego, apareció el Homo erectus, que fue capaz de expandirse fuera de África hacia Europa y Asia, mostrando una increíble capacidad de adaptación y supervivencia. Sin embargo, fue el Homo sapiens el que finalmente destacó entre todas estas especies, y no solo por su capacidad física, sino por su notable desarrollo mental. La clave de nuestra evolución no residió únicamente en el cuerpo, sino en la mente. Las habilidades cognitivas del Homo sapiens, como el pensamiento abstracto, la capacidad para resolver problemas complejos y la habilidad de trabajar en conjunto, fueron fundamentales. Estas capacidades dieron paso al desarrollo del lenguaje, el pensamiento simbólico y las primeras manifestaciones culturales. Las herramientas elaboradas, las pinturas rupestres y los rituales funerarios de nuestros antepasados son claros ejemplos de una mente humana que comenzaba a mirar más allá de la mera supervivencia y a contemplar la existencia en un sentido más profundo y trascendente. Y si este viaje por nuestra historia te está pareciendo tan fascinante como a nosotros contarlo, no te vayas sin apoyar este canal. Suscríbete para no perderte el resto de esta increíble aventura por la evolución humana, deja tu like si te está gustando y cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te ha sorprendido más. En cuanto a nuestra biología, los Homo sapiens tenían cuerpos más esbeltos, diseñados para la resistencia más que para la fuerza bruta. Esta adaptabilidad física permitió a nuestra especie prosperar en una amplia variedad de entornos. Desde las sabanas abiertas de África, donde nuestros antepasados cazaban y recolectaban, hasta los climas más extremos que encontramos durante nuestras migraciones. Nuestra flexibilidad nos permitió colonizar casi todo el planeta. Los neandertales, por ejemplo, tenían cuerpos robustos y estaban diseñados para resistir los climas fríos de Europa durante la era glacial. Su complexión física les permitía almacenar más calor y sobrevivir en un entorno inhóspito. En cambio, los Homo sapiens sobrevivieron gracias a una combinación de inteligencia, creatividad y adaptabilidad. Mientras los neandertales dependían más de su fuerza física y su resistencia, nosotros confiamos en el ingenio. Esto nos permitió crear ropa especializada, herramientas avanzadas, y desarrollar estrategias de caza y recolección que aumentaron nuestras probabilidades de supervivencia. Durante decenas de miles de años, los Homo sapiens no estuvieron solos en la Tierra. Compartieron el planeta con otras especies humanas, como los neandertales en Europa y los denisovanos en Asia. Aunque existió una cierta competencia por los recursos, también hubo interacciones más complejas, que no siempre fueron hostiles. Hoy en día, gracias a los avances de la genética, sabemos que hubo encuentros más íntimos entre Homo sapiens y estas otras especies humanas. Las pruebas genéticas actuales han demostrado que hubo mestizaje entre Homo sapiens, neandertales y denisovanos. De hecho, el ADN de los neandertales y los denisovanos persiste en nuestra especie, lo que prueba que aquellos encuentros tuvieron un impacto directo en nuestro legado genético.
Estos intercambios no solo fueron un factor importante en nuestra evolución biológica, sino también en el desarrollo de las primeras culturas y en la adaptación a diferentes entornos. Aunque los neandertales y los denisovanos desaparecieron eventualmente, su contribución genética sigue viva en nosotros, y algunos estudios sugieren que ciertas características, como la adaptación al frío o la respuesta inmunológica, podrían habernos sido transmitidas por estas especies. El mestizaje con otras especies humanas no solo enriqueció nuestro acervo genético, sino que también desempeñó un papel crucial en nuestra adaptación a los variados desafíos del entorno. Uno de los momentos más decisivos en la historia de los Homo sapiens ocurrió entre hace 60.000 y 100.000 años, cuando pequeños grupos de nuestra especie comenzaron a emigrar desde África, su lugar de origen, hacia otras partes del mundo. Este fue un evento de gran trascendencia, pues marcó el comienzo de una serie de migraciones que llevaron a los Homo sapiens a colonizar todos los continentes habitables del planeta. A pesar de las condiciones adversas y los ambientes hostiles, los Homo sapiens demostraron una asombrosa capacidad para adaptarse a nuevos entornos. Su creatividad fue la clave de su supervivencia. Desarrollaron nuevas formas de vestir, creando ropas que les protegían del frío extremo, especialmente en las tundras heladas de Siberia. Inventaron herramientas especializadas para la caza, el tejido y la construcción de refugios. Además, su capacidad para trabajar en grupo y compartir conocimientos les permitió organizarse de manera más eficiente, lo que aumentó aún más sus posibilidades de éxito en un mundo impredecible. Durante sus migraciones, los Homo sapiens también fueron capaces de adaptarse a una increíble variedad de paisajes. En las selvas tropicales del sudeste asiático, por ejemplo, desarrollaron técnicas de caza y recolección muy distintas a las empleadas en las tundras. A medida que se expandían, los Homo sapiens iban modificando su comportamiento, sus herramientas y sus estrategias para hacer frente a los desafíos específicos de cada nuevo entorno. Es importante destacar que las migraciones de los Homo sapiens no fueron eventos aislados. Fueron procesos largos y complejos que involucraron muchas generaciones de seres humanos, y que resultaron en la creación de una diversidad de culturas, lenguas y tradiciones. A medida que los grupos humanos se adaptaban a nuevos entornos, sus culturas se diversificaban, pero también se mantenían ciertos elementos comunes que conectaban a los distintos grupos, como la necesidad de cooperar, de compartir recursos y de transmitir conocimientos a las futuras generaciones. Hoy, al mirar hacia atrás en la historia de nuestra especie, podemos ver que la evolución del Homo sapiens no fue el resultado de una única característica o habilidad, sino una combinación de factores. La capacidad de adaptarse físicamente a diferentes entornos, el desarrollo de habilidades cognitivas complejas, la capacidad de trabajar en equipo y la flexibilidad para adaptarse a nuevas circunstancias fueron los ingredientes que permitieron a nuestra especie sobrevivir y prosperar. A lo largo de los miles de años de nuestra existencia, hemos demostrado una notable capacidad para enfrentar los desafíos del mundo, y esto nos ha permitido construir sociedades cada vez más complejas. Desde las primeras aldeas hasta las grandes civilizaciones. Hemos aprendido a usar las herramientas que fabricamos no solo para sobrevivir, sino para transformar nuestro entorno, creando ciudades, sistemas de comercio y formas de organización social que han cambiado el curso de la historia. Hoy, al mirar la evolución del Homo sapiens, no solo vemos un relato de supervivencia, sino también uno de transformación, de crecimiento y de posibilidades infinitas. Somos el resultado de millones de años de evolución, un proceso que nos ha permitido llegar hasta aquí y que sigue marcando el camino hacia nuestro futuro. Hace aproximadamente 40.000 años, algo extraordinario sucedió, una explosión de creatividad. Se desarrollaron nuevas tecnologías, instrumentos musicales y un arte rupestre más elaborado. Este periodo marcó un avance en nuestra capacidad para contar historias, reflexionar y crear vínculos sociales más profundos. Estas nuevas formas de expresión reforzaron la cohesión dentro de los grupos humanos y prepararon el terreno para sociedades más organizadas. Mientras tanto, otras especies humanas empezaron a desaparecer. Los neandertales se extinguieron hace unos 40.000 años, seguidos por los denisovanos y otros homínidos.
La supervivencia del Homo sapiens no fue resultado de una sola causa, sino probablemente de una combinación de adaptabilidad, cooperación social y, en parte, fortuna. Cada obstáculo que enfrentamos moldeó nuestras capacidades y fortaleció los atributos que nos definen hasta el día de hoy. La aparición de las primeras civilizaciones marcó un giro crucial en nuestra historia. Este proceso no fue inmediato, sino el resultado de miles de años de transformación. El paso de una vida nómada basada en la caza y la recolección a la vida en comunidades estables sentó las bases para estructuras políticas, comercio, tecnología, escritura y arte. Uno de los principales factores que impulsaron este cambio fue la agricultura, que comenzó hace unos 10.000 años en la región de la Media Luna Fértil, abarcando territorios del actual Irak, Siria y Turquía. En esta área, el clima y la geografía eran ideales para cultivar alimentos como trigo y cebada. Por primera vez, las comunidades humanas pudieron producir excedentes, lo que les permitió asentarse de forma permanente. Para gestionar estas nuevas sociedades agrícolas, fue necesario observar los ciclos de la naturaleza, lo que dio origen a sistemas de conocimiento y escritura, como el cuneiforme mesopotámico. Estas herramientas servían para registrar el almacenamiento de granos, las transacciones económicas y los primeros sistemas legales. Al crecer las poblaciones, también surgió la necesidad de estructuras de gobierno para administrar recursos y mantener el orden. La antigua Mesopotamia, conocida como la Tierra entre ríos, se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates, en una región que hoy ocupa gran parte de Irak y partes de Siria, Turquía e Irán. Esta vasta zona geográfica se convirtió en la cuna de una de las civilizaciones más influyentes de la historia humana. La civilización mesopotámica no solo fue el hogar de algunas de las primeras ciudades, sino que también sentó las bases para muchos avances en tecnología, escritura, leyes y filosofía que siguen teniendo impacto en la humanidad actual. El surgimiento de Mesopotamia como una región civilizada fue posible debido a los ríos Tigris y Éufrates. Estos dos ríos eran el sustento para la agricultura y el comercio, ya que sus aguas proporcionaban una fertilidad excepcional a la tierra circundante. Sin embargo, la naturaleza de estos ríos también era caprichosa. Las inundaciones anuales tanto del Tigris como del Éufrates eran impredecibles y, en ocasiones, devastadoras. La civilización mesopotámica aprendió a canalizar y controlar estas aguas mediante complejos sistemas de irrigación, lo que permitió el cultivo de alimentos y el crecimiento de una economía basada en la agricultura. En cuanto a la organización política, Mesopotamia se caracterizó por la existencia de ciudades-estado independientes, como Uruk, Ur, Lagas y Babilonia. Cada ciudad-estado era gobernada por un líder local que tenía una considerable autoridad sobre su territorio, sus habitantes y las actividades económicas. En algunos casos, estos gobernantes eran considerados deidades o representantes de los dioses en la tierra. Uno de los más conocidos fue Hammurabi, el rey de Babilonia, que creó uno de los códigos legales más antiguos del mundo, conocido como el Código de Hammurabi. Este código fue una de las primeras manifestaciones escritas de leyes y normas sociales, cubriendo aspectos como el comercio, el matrimonio, la familia y la propiedad. En el ámbito de la escritura, la civilización mesopotámica también fue pionera. Los sumerios, que habitaron la región sur de Mesopotamia, desarrollaron uno de los primeros sistemas de escritura, el cuneiforme. Esta escritura se realizaba sobre tablillas de arcilla, utilizando una cuña para crear marcas que representaban sonidos, palabras o ideas. El cuneiforme se usaba principalmente para fines administrativos, como el registro de transacciones comerciales y el mantenimiento de impuestos. Con el tiempo, el cuneiforme fue adoptado por otras culturas mesopotámicas y se convirtió en una de las herramientas más importantes para la transmisión del conocimiento en la región. El arte y la arquitectura también desempeñaron un papel fundamental en la civilización mesopotámica. Las impresionantes zigurats, templos en forma de torre escalonada, eran el centro de las ciudades y reflejaban el poder y la devoción religiosa de los habitantes. Además, los mesopotámicos eran expertos en la creación de estatuas, bajorrelieves y mosaicos que adornaban tanto templos como palacios. La famosa puerta de Istar de Babilonia, con sus azulejos de colores brillantes y relieves de leones,
es solo uno de los ejemplos más emblemáticos de su arte monumental. En términos de ciencia y tecnología, los mesopotámicos realizaron importantes avances en áreas como la astronomía, las matemáticas y la ingeniería. Fueron algunos de los primeros en registrar observaciones astronómicas, lo que les permitió desarrollar un calendario basado en el ciclo lunar. Además, hicieron avances significativos en la medición del tiempo y la construcción de estructuras complejas, como los canales de irrigación y las murallas de las ciudades. La antigua Mesopotamia también fue una región de contacto entre diversas culturas. Las rutas comerciales conectaban a Mesopotamia con el resto del mundo antiguo, permitiendo el intercambio de bienes, ideas y tecnologías. A lo largo de su historia, Mesopotamia fue invadida por varios pueblos, como los acadianos, los babilonios, los asirios y los persas. Cada uno de estos grupos dejó su huella en la región, contribuyendo a la riqueza cultural y la diversidad de la civilización mesopotámica. Al igual que Mesopotamia, la antigua civilización egipcia floreció alrededor de un río, el Nilo. Este río, a diferencia de los ríos mesopotámicos, se desbordaba de manera regular y predecible, lo que ofreció a los egipcios una ventaja considerable en términos de agricultura. Las tierras inundadas por el Nilo eran increíblemente fértiles, lo que permitía a los egipcios cultivar una variedad de productos agrícolas, desde cereales hasta frutas y verduras. Este sistema agrícola eficiente fue una de las claves para el éxito a largo plazo de la civilización egipcia. A lo largo de la historia de Egipto, el poder político estuvo centralizado en manos de los faraones, quienes eran considerados dioses vivientes. Estos gobernantes, descendientes de los dioses, tenían el mandato divino para gobernar y se encargaban de mantener el orden y la prosperidad en el país. Los faraones no solo eran líderes políticos, sino también religiosos y militares, y su poder se extendía a todas las esferas de la vida egipcia. Uno de los legados más impresionantes de la civilización egipcia es la monumentalidad de sus estructuras arquitectónicas. Las pirámides, en particular, son testigos del poder y la habilidad técnica de los egipcios. La pirámide de Giza, que fue construida como tumba para el faraón Keops, es una de las 7 maravillas del mundo antiguo y sigue siendo una de las estructuras más grandes y sofisticadas jamás construidas. Estas pirámides no solo sirvieron como tumbas reales, sino que también reflejaban la creencia egipcia en la vida después de la muerte. Los faraones eran enterrados con vastas riquezas y objetos funerarios, creyendo que estos los acompañarían en su viaje al más allá. Además de las pirámides, Egipto también es conocido por sus templos monumentales, como el de Karnak, y sus impresionantes tumbas, como las del Valle de los Reyes. Estas estructuras no solo eran lugares de culto y descanso para los faraones, sino que también servían para mostrar la devoción religiosa de los egipcios y su creencia en la vida eterna. En términos de escritura, los egipcios desarrollaron el sistema de jeroglíficos, una forma de escritura pictográfica que se utilizaba principalmente en monumentos y templos. Los jeroglíficos eran una mezcla de imágenes que representaban palabras y sonidos, y su comprensión y uso eran reservados para una clase selecta de escribas que desempeñaban un papel crucial en la administración y en la preservación del conocimiento. El antiguo Egipto también se destacó en el campo de las ciencias, especialmente en la medicina y la astronomía. Los egipcios tenían un conocimiento avanzado de la anatomía humana, lo que les permitió realizar intervenciones quirúrgicas y tratar una amplia variedad de enfermedades. En astronomía, desarrollaron un calendario solar preciso, basado en el ciclo anual del Nilo, que fue fundamental para la agricultura y la planificación de actividades religiosas. La civilización egipcia dejó una huella indeleble en la historia del mundo, tanto por su legado cultural como por su contribución al pensamiento y la ciencia. A través de su centralización del poder, sus monumentos grandiosos y su avanzada comprensión del mundo natural, los egipcios crearon una civilización que sigue siendo admirada y estudiada hasta el día de hoy. En el subcontinente indio, en lo que hoy son Pakistán y el noroeste de la India, floreció la civilización del Valle del Indo, también conocida como la civilización harapense, en torno al 2500 a.C. Esta civilización es famosa por su impresionante urbanismo y organización, que aún hoy sigue siendo un tema de fascinación para los arqueólogos.
Las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro son dos de los sitios más conocidos de esta civilización. Ambas ciudades, que se desarrollaron a lo largo de las riberas del río Indo, fueron construidas siguiendo una planificación urbana avanzada. Las calles estaban trazadas en forma de cuadrícula, lo que refleja una organización meticulosa y un diseño eficiente. Además, las ciudades contaban con sistemas de drenaje y alcantarillado que eran sorprendentes para la época. Las casas, construidas con ladrillos cocidos, tenían acceso a agua corriente, lo que sugiere que los habitantes de estas ciudades disfrutaban de una calidad de vida relativamente alta en comparación con otras civilizaciones contemporáneas. A pesar de los avances en urbanismo, mucho de lo que sabemos sobre la civilización del Valle del Indo sigue siendo un misterio. El sistema de escritura harapense no ha sido descifrado, lo que dificulta la comprensión de su lengua y su organización social. No obstante, los hallazgos arqueológicos sugieren que los harapenses tenían una sociedad altamente organizada, con una estructura de gobernanza que pudo haber sido centralizada. Las evidencias de comercio a larga distancia también indican que esta civilización mantenía relaciones con Mesopotamia, lo que demuestra su papel en el comercio regional. La antigua civilización china es una de las más antiguas y continuas de la historia. Surgió a orillas del río Amarillo, en el norte de China, alrededor del 2000 a.C. Durante la dinastía Zhang, China experimentó avances significativos en la política, la tecnología y la cultura. Uno de los conceptos más influyentes de la antigua China fue el mandato del cielo, que sostenía que el gobernante del país recibía su autoridad directamente de los cielos. Pero esta autoridad podía ser retirada si el gobernante no gobernaba con justicia. Este concepto jugó un papel crucial en la política china durante siglos, y fue una de las bases para la legitimidad de los gobernantes. La dinastía Zhang es conocida por su desarrollo en la metalurgia del bronce, que les permitió crear armas, herramientas y objetos ceremoniales de gran calidad. Además, la escritura en la antigua China se desarrolló durante esta época, y los registros en huesos de oráculo y bronce han permitido a los historiadores conocer detalles sobre la vida en esa época. La antigua civilización china, con su estructura política, sus avances tecnológicos y su concepción del mandato divino, dejó un legado que influyó profundamente en la historia y la cultura de China y otras partes de Asia. Las civilizaciones antiguas nos han dejado un legado profundo, lleno de avances que siguen moldeando nuestro mundo actual. En este sentido, la interconexión entre estas sociedades jugó un papel crucial en su desarrollo y prosperidad. Los intercambios comerciales, culturales y tecnológicos fueron fundamentales para el crecimiento de estas civilizaciones, especialmente aquellas situadas a lo largo de importantes rutas comerciales. Mesopotamia, una de las civilizaciones más antiguas y relevantes de la historia, se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy es Irak. Conocida como la cuna de la civilización, Mesopotamia no solo fue la sede de algunas de las primeras formas de escritura y leyes, sino también un centro de innovaciones en agricultura, comercio y organización social. El invento de la escritura cuneiforme por parte de los sumerios es uno de los legados más significativos de esta cultura. Además, el sistema de riego desarrollado por los mesopotámicos permitió que la agricultura floreciera en una región que de otro modo habría sido árida, lo que les permitió crear excedentes alimentarios y establecer ciudades complejas y jerarquizadas. Pero más allá de su contribución tecnológica, los sumerios también marcaron el inicio de una organización política centralizada. Las primeras formas de gobierno que surgieron en las ciudades-estado de Same fueron una mezcla de teocracia y monarquía, con los sacerdotes desempeñando un papel fundamental en la toma de decisiones, lo que les permitió controlar el acceso a los recursos y las políticas sociales. Esto también se refleja en los famosos zigurats, grandes templos que conectaban a los humanos con lo divino. La religión en Mesopotamia era omnipresente. Los sumerios creían que sus dioses controlaban todos los aspectos de su vida cotidiana. Cada ciudad tenía un dios protector, y las leyes y normas de comportamiento estaban influenciadas por la religión. El Código de Hammurabi, considerado uno de los primeros códigos legales formales en la historia, refleja cómo la justicia en Mesopotamia estaba relacionada con la moral y la divina voluntad de los dioses.
Este código, sin embargo, no se basaba en el castigo, sino en la compensación. Era un sistema que aspiraba a restaurar el equilibrio en la sociedad, lo que marcó el inicio de la justicia institucionalizada. A pesar de los avances en agricultura, comercio y justicia, la región carecía de recursos naturales esenciales como madera, piedra y metales. Esto impulsó a los mesopotámicos a establecer redes comerciales de gran alcance, conectando su civilización con otras culturas como las del Valle del Indo y el Mediterráneo Oriental. A través de estas rutas comerciales, los mesopotámicos no solo intercambiaban productos, sino también ideas y tecnologías, lo que facilitó su crecimiento y expansión. En el Valle del Indo, la civilización harapense alcanzó un nivel de urbanismo que rivalizaba con las grandes civilizaciones de la antigüedad. Las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro son testigos de un nivel de planificación urbana sorprendente para la época. Estas ciudades tenían un sistema de calles dispuestas en forma de cuadrícula, con avanzados sistemas de drenaje y medidas de construcción estandarizadas que ayudaron a mantener la higiene y el orden. Además, el comercio fue un motor clave en esta civilización. Los arqueólogos han encontrado evidencias de intercambios con Mesopotamia, lo que sugiere que las dos culturas compartían conocimientos y productos. Lo más intrigante de la civilización del Valle del Indo es el misterio que aún rodea muchos aspectos de su cultura. La escritura harapense sigue sin descifrar y mucho menos se sabe sobre sus creencias religiosas. Sin embargo, lo que es innegable es la sofisticación de sus sistemas urbanos y su capacidad para mantenerse conectados con otras civilizaciones a través del comercio y el intercambio cultural. El hecho de que una civilización tan avanzada desapareciera sin dejar una explicación clara sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia. Mientras tanto, en el este de Asia, China comenzaba a desarrollarse a lo largo de las fértiles orillas del río Amarillo. Esta región fue testigo de una sucesión de dinastías que dejaron un impacto duradero en la historia mundial. La dinastía Xia, aunque tradicionalmente considerada la primera dinastía de China, sigue siendo objeto de debate debido a la falta de pruebas arqueológicas concluyentes. Sin embargo, la dinastía Shang, que le siguió, dejó un legado claro en la historia de China. Esta dinastía fue reconocida por su dominio de la metalurgia del bronce y su compleja estructura política, reflejada en la escritura temprana y en los huesos oraculares que registraban eventos importantes de la época. La dinastía Zhou, que sucedió a los Han, introdujo una de las ideas más influyentes en la política china, el mandato del cielo. Esta doctrina justificaba el poder de los gobernantes como algo divino, pero también los obligaba a gobernar con justicia y moralidad. Esta concepción del poder como algo que podía ser retirado por los dioses si el gobernante no cumplía con su deber fue fundamental en la construcción de la política china durante siglos. Además, durante la dinastía Zhou, surgieron tres de las escuelas filosóficas más influyentes en la historia de China: el confucianismo, el taoísmo y el legalismo. Cada una de estas corrientes ofreció una visión distinta de cómo debería organizarse la sociedad y cómo debían interactuar los individuos entre sí y con su entorno. El confucianismo, fundado por Confucio, promovía la armonía social y la importancia de la ética y la piedad filial. El taoísmo, atribuido a Lao Tzu, enseñaba que la mejor manera de vivir era alineándose con el Tao, el camino natural del universo. Y el legalismo proponía un gobierno centralizado, fuerte y disciplinado, con leyes estrictas y castigos severos para garantizar el orden. Sin embargo, la dinastía Zhou no fue eterna, y con la llegada de la dinastía Qin, bajo el liderazgo de Qin Shi Huang, China fue unificada bajo un sistema imperial centralizado. Esta unificación incluyó la estandarización de pesos, medidas, moneda y escritura, y marcó el inicio de la Gran Muralla China. A pesar de los logros de Qin Shi Huang, su gobierno fue autoritario y su régimen se caracterizó por la represión del pensamiento, incluida la quema de libros. Este enfoque dictatorial provocó rebeliones que llevaron a la caída de la dinastía Qin poco después de la muerte de su emperador. La siguiente dinastía, los Han, consolidó el modelo de gobierno centralizado y adoptó el confucianismo como ideología oficial del Estado. Esta fue una edad de oro para China, marcada por avances tecnológicos y científicos, así como la expansión de los territorios chinos y la apertura de la ruta de la seda. Durante este periodo,
China se convirtió en un importante centro de intercambio cultural y comercial, conectando Asia con el mundo occidental. Tras la caída de la dinastía Han, China pasó por un periodo de fragmentación, conocido como el periodo de los Tres Reinos, que se caracterizó por la guerra civil y la división territorial. Este periodo, aunque caótico, también se convirtió en una parte importante de la tradición china, especialmente en la literatura, siendo inmortalizado en la famosa novela El romance de los Tres Reinos. La dinastía Tang, que le siguió, fue otra etapa de esplendor cultural y económico para China. Durante esta dinastía, la capital, Chang'an, se convirtió en un centro cosmopolita de comercio, cultura y filosofía. La influencia de China se extendió por toda Asia y más allá, contribuyendo a un intercambio cultural global. Con cada dinastía, China fue desarrollando una rica tradición filosófica, política y cultural que perdura hasta nuestros días. La influencia de estas ideas en el pensamiento global es innegable, y la herencia cultural de China ha dejado una marca profunda en la historia de la humanidad. Finalmente, las ciudades-estado griegas, conocidas por su diversidad cultural y política, también jugaron un papel crucial en el desarrollo de las ideas occidentales. Atenas, en particular, se destacó por haber creado el concepto de la democracia, un sistema que revolucionó el pensamiento político en el mundo antiguo. Aunque el modelo ateniense de democracia no era perfecto, pues excluía a mujeres, esclavos y extranjeros, sentó las bases para las democracias modernas. Las ideas de los filósofos griegos, como Platón y Aristóteles, siguen siendo una parte fundamental del pensamiento político y ético de hoy. Y es que, las antiguas civilizaciones fueron fundamentales en el desarrollo de la humanidad. Sus avances en tecnología, política, comercio y filosofía continúan influyendo en nuestras sociedades modernas. Y el estudio de estas culturas nos proporciona una visión profunda de cómo surgieron las bases de nuestras instituciones contemporáneas. A través de los siglos, los intercambios y las conexiones entre estas grandes culturas nos han mostrado la importancia de la colaboración y el intercambio, no solo para el progreso material, sino también para el florecimiento de las ideas que han dado forma al mundo tal como lo conocemos. El Imperio Persa fue una de las civilizaciones más grandiosas de la antigüedad, destacándose no solo por su vasto dominio territorial, sino también por su legado cultural y administrativo que dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Este imperio, que llegó a abarcar desde el noreste de África hasta Asia Central, desempeñó un papel clave en la configuración del mundo antiguo, estableciendo un modelo de gobierno y organización que sería imitado por otras grandes civilizaciones a lo largo de la historia. La historia del Imperio Persa comienza con la figura de Ciro el Grande, un líder militar y político que logró unificar a las tribus persas en el siglo VI a.C. y fundó la dinastía aqueménida, dando inicio al primer imperio persa. Ciro es conocido por su habilidad para gobernar con sabiduría y por su enfoque pragmático hacia la administración de los pueblos conquistados. A diferencia de otros conquistadores de su época, Ciro mostró una notable tolerancia religiosa y cultural, permitiendo que las naciones sometidas conservaran sus costumbres y religiones. Esta actitud de respeto y cooperación se convirtió en uno de los pilares de la estabilidad del imperio, y su política de integración fue incluso reconocida en la Biblia, en la que se le describe como el monarca que permitió a los judíos exiliados regresar a Jerusalén. La expansión del imperio persa bajo Ciro y sus sucesores, como Darío I, permitió que el reino se consolidara como la potencia dominante de su tiempo. Darío, en particular, fue responsable de una serie de reformas administrativas que mejoraron significativamente la eficiencia del imperio. La creación de un sistema de provincias, conocidas como satrapías, y la designación de sátrapas para gobernarlas, permitió un control más efectivo de un territorio tan vasto. A su vez, Darío implementó una serie de mejoras en la infraestructura, como la construcción de canales y carreteras, entre ellas el famoso Camino Real Persa, que facilitaba la comunicación y el comercio entre las distintas regiones del imperio. Asimismo, introdujo un sistema de mensajería eficiente que permitió la circulación de información de manera rápida y efectiva a lo largo y ancho de su territorio.
Uno de los logros más significativos del Imperio Persa fue la creación de una moneda estandarizada, lo que facilitó el comercio y promovió la economía dentro del imperio. A través de políticas fiscales y una administración centralizada, Darío I también fue capaz de generar recursos que aseguraron la estabilidad financiera del imperio. La utilización de un sistema impositivo eficiente permitió a Persia sostener su vasto aparato militar y administrativo, lo que a su vez contribuyó a la expansión y consolidación de su poder. Desde el punto de vista cultural, el imperio persa fue un crisol de diversas influencias. La tolerancia religiosa y cultural permitía la coexistencia de numerosas tradiciones dentro de sus fronteras. La arquitectura persa, representada por maravillas como Persépolis, la antigua capital del imperio, es un testimonio de su grandeza. Las colosales estructuras de piedra y los intrincados relieves de Persépolis no solo reflejan el poderío del imperio, sino también su sofisticación artística y técnica. A través de la adopción de elementos de las culturas que conquistaron, como la mesopotámica, la egipcia y la india, los persas crearon una estética única que dejó una profunda marca en la historia de la humanidad. La religión del imperio persa, el zoroastrismo, también desempeñó un papel fundamental en la formación de la identidad del imperio. Esta religión monoteísta, fundada por el profeta Zoroastro, promovía principios éticos universales como la lucha entre el bien y el mal, la justicia, la verdad y la pureza moral. Estos principios no solo influenciaron las prácticas religiosas dentro del imperio, sino que también dejaron una marca en el pensamiento religioso posterior, incluyendo en el cristianismo, el judaísmo y el islam. Sin embargo, a pesar de su esplendor, el imperio persa no pudo resistir el avance de nuevos enemigos. En el siglo IV a.C., el imperio sufrió una derrota decisiva a manos de Alejandro Magno, quien, tras una serie de batallas, destruyó el corazón del imperio persa y puso fin a la dinastía aqueménida. La caída de Persia marcó el final de una era, pero no el fin de su legado. A través de la difusión de sus ideas y prácticas, el imperio persa dejó una influencia duradera en las civilizaciones que le siguieron. El legado del imperio persa se extiende mucho más allá de su caída. La organización administrativa persa fue un modelo que influyó en la formación de otros imperios, incluyendo el Imperio Romano y el Imperio Bizantino. Las ideas de tolerancia religiosa y cultural que Ciro el Grande promovió se convirtieron en principios fundamentales para el manejo de vastos imperios multirraciales y multiculturales. La infraestructura y el sistema de carreteras que construyeron los persas fueron emulados por futuras civilizaciones, permitiendo la expansión del comercio y la comunicación a través de grandes distancias. En el plano cultural, las influencias persas se extendieron por todo el mundo antiguo. La arquitectura, el arte y la religión persa se fusionaron con las tradiciones de otras culturas, dejando una huella perdurable en la civilización occidental y oriental. El zoroastrismo, aunque no logró convertirse en la religión dominante del mundo antiguo, influyó en el desarrollo de religiones posteriores y sus conceptos de juicio final, resurrección y vida después de la muerte fueron incorporados en el cristianismo, el judaísmo y el islam. A pesar de la caída del imperio persa, la fascinación por su historia y sus logros continúa hasta el día de hoy. Las ruinas de Persépolis, que aún se pueden visitar en el Irán moderno, siguen siendo un recordatorio impresionante de la grandeza de este imperio. El estudio de su historia ofrece valiosas lecciones sobre el poder, la política, la religión y la cultura en la antigüedad, y su legado sigue vivo en el mundo moderno a través de las influencias que ha dejado en las culturas que surgieron después de su desaparición. Y es que, el imperio persa fue una de las civilizaciones más poderosas y avanzadas de la antigüedad, y su impacto en la historia mundial es incuestionable. Desde su fundación por Ciro el Grande hasta su caída ante Alejandro Magno, el imperio dejó una marca profunda en la cultura, la religión y la política, y sus logros siguen siendo admirados y estudiados hasta el día de hoy. La Edad de Oro islámica fue un periodo único en la historia de la humanidad, que abarcó desde el siglo VIII hasta el XIV, y se consolidó como una época de esplendor cultural, científico y filosófico sin precedentes. Durante este tiempo, el mundo islámico no solo se destacó por su capacidad de absorción y síntesis de conocimientos de diversas civilizaciones, sino que también se erigió como el centro de innovación global, influyendo profundamente en el curso del pensamiento y el desarrollo intelectual que,
posteriormente, daría forma al Renacimiento europeo. Este auge del conocimiento y la cultura islámica se consolidó particularmente durante el Califato Abbasí, cuando la ciudad de Bagdad se convirtió en el epicentro del saber, liderada por califas visionarios como Al-Mansur y Al-Ma'mún. Bajo su liderazgo, Bagdad floreció como un centro intelectual de gran prestigio, conocido por la creación de la Casa de la Sabiduría, un vasto centro de investigación y aprendizaje. En este lugar, los más destacados eruditos de la época se reunían para traducir, estudiar y expandir textos de culturas antiguas, tales como las de Grecia, Persia, India y Egipto. La Casa de la Sabiduría se convirtió en un faro de conocimiento que atraía a los más grandes pensadores, científicos, filósofos y matemáticos del mundo conocido en ese momento, impulsando una verdadera era de descubrimientos y avances. En la cultura islámica, el saber era considerado un valor sagrado, una extensión de la voluntad divina. A diferencia de otras civilizaciones, en las que el poder político y militar eran las bases de la autoridad, el Islam colocaba al conocimiento y la búsqueda de la verdad como la forma más elevada de liderazgo. Este principio quedó plasmado en las enseñanzas del Corán y las palabras de los profetas, que instaban a los creyentes a adquirir conocimiento no solo como un medio para mejorar la vida cotidiana, sino como un acto de devoción hacia Dios. En este contexto, ciudades como Bagdad, El Cairo y Córdoba se convirtieron en importantes centros académicos y científicos, matemáticos, astrónomos y filósofos de todo el mundo islámico acudían a ellas en busca de sabiduría y para compartir sus descubrimientos. La medicina islámica experimentó avances significativos que cambiaron para siempre la práctica médica en todo el mundo. Uno de los más grandes exponentes de este campo fue Al-Razi, conocido en Occidente como Races. Al-Razi fue un pionero en el uso del método científico en la medicina y fue el primero en clasificar las enfermedades según su naturaleza. Su obra más famosa, Al-Jawri, es una enciclopedia médica que recopilaba los conocimientos médicos de la antigüedad, integrándolos con los nuevos descubrimientos de la época. Esta obra se convirtió en un referente no solo para el mundo islámico, sino también para Europa, donde tuvo una profunda influencia en el desarrollo de la medicina medieval. Ibn Sina, más conocido en Occidente como Avicena, fue otro gigante de la medicina islámica. Su obra Canon de Medicina se convirtió en uno de los textos más importantes para la enseñanza de la medicina en Europa durante siglos. El Canon no solo era una recopilación de conocimientos médicos, sino también una obra filosófica que integraba las ciencias médicas con las ideas filosóficas y teológicas de la época. Ibn Sina también hizo grandes avances en la comprensión de la anatomía humana y las enfermedades, destacándose por sus estudios sobre la circulación sanguínea y las enfermedades contagiosas. El campo de las matemáticas vivió una revolución en el mundo islámico. Uno de los principales contribuyentes a este avance fue Al-Khwarizmi, quien es considerado el padre del álgebra. Su obra Kitab al-Jabr, de donde deriva el término álgebra, sentó las bases para el desarrollo posterior de las matemáticas. Al-Khwarizmi también fue uno de los primeros en popularizar el uso del sistema decimal y el concepto del cero, que eran fundamentales para el desarrollo de las matemáticas modernas. Estos avances fueron esenciales para el posterior florecimiento de la ciencia matemática en Europa. En el campo de la astronomía, los científicos islámicos hicieron contribuciones igualmente impresionantes. Al-Battani, por ejemplo, perfeccionó los cálculos trigonométricos y desarrolló métodos precisos para predecir los movimientos de los cuerpos celestes. También fue responsable de hacer importantes correcciones en los cálculos astronómicos previos, lo que permitió una comprensión más precisa de la órbita de la Tierra y los movimientos planetarios. Otros eruditos como Al-Farghani y Al-Biruni calcularon la circunferencia de la Tierra con una precisión sorprendente, mucho antes de que los exploradores europeos confirmaran sus cálculos. Estos avances astronómicos fueron fundamentales para el desarrollo de la navegación y la exploración en siglos posteriores. La filosofía islámica floreció en esta época gracias al contacto con las obras de filósofos griegos como Platón y Aristóteles. Pensadores como Al-Kindi, Ibn Arabi e Ibn Rushd, Averroes, intentaron armonizar la razón con la fe, abordando cuestiones profundas sobre la existencia, la ética y el orden del universo.
Ibn Rus, en particular, jugó un papel crucial en la transmisión del pensamiento aristotélico al mundo occidental, influyendo en figuras claves como Tomás de Aquino y ayudando a sentar las bases del pensamiento filosófico medieval en Europa. La relación entre la fe y la razón fue un tema central de debate en la filosofía islámica. A pesar de que el Islam promovía la búsqueda de la verdad a través del conocimiento, también existían tensiones entre las ideas filosóficas que se basaban en la razón y la interpretación más estricta y dogmática del Corán. Estos debates filosóficos, sin embargo, contribuyeron a la creación de un ambiente intelectual vibrante que permitió el intercambio de ideas entre diversas culturas y tradiciones filosóficas. Uno de los mayores logros de la Edad de Oro islámica fue la preservación y expansión del conocimiento antiguo. Durante esta época, se tradujeron al árabe obras clave de filósofos griegos, científicos y médicos de la antigüedad, como Galeno, Hipócrates, Ptolomeo y Aristóteles. Esta labor de traducción, llevada a cabo por eruditos como Hunayn y Nizak, aseguró que estos textos fundamentales llegaran al mundo occidental, donde fueron estudiados y discutidos por los académicos europeos. Esta transmisión de conocimiento fue crucial para el Renacimiento europeo, ya que muchos de los avances científicos, matemáticos y filosóficos que hicieron posible esta época de esplendor en Occidente tuvieron sus raíces en los descubrimientos y estudios de los eruditos islámicos. El enfoque racional y empírico de los filósofos islámicos también dejó una huella profunda en la historia del pensamiento occidental. El énfasis en la observación, la experimentación y el análisis crítico sentó las bases para el desarrollo del método científico moderno, que sería refinado más tarde en Europa. La influencia de los filósofos islámicos se extendió más allá de la filosofía y la ciencia, afectando también el arte, la literatura y la arquitectura, cuyo impacto aún puede verse en muchas de las estructuras y obras culturales que perduran hasta el día de hoy. En conclusión, la Edad de Oro islámica fue un periodo de extraordinario florecimiento intelectual y cultural que tuvo un impacto duradero en el desarrollo del conocimiento humano. Durante este tiempo, el mundo islámico se convirtió en el principal motor de innovación global, fusionando los saberes de diversas civilizaciones y dejando un legado que continuó influyendo en el pensamiento occidental durante siglos. La obra de los eruditos islámicos no solo preservó y expandió el conocimiento antiguo, sino que también sentó las bases para muchos de los avances científicos, filosóficos y culturales que caracterizan el mundo moderno. Las cruzadas fueron mucho más que simples guerras religiosas, representaron una compleja saga de fe, ambiciones políticas y confrontaciones que moldearon tanto a Europa medieval como al Medio Oriente durante siglos. Estas campañas armadas, que comenzaron en 1096 y se extendieron hasta finales del siglo XIII, enfrentaron a los cristianos europeos contra las fuerzas musulmanas por el control de Tierra Santa, especialmente Jerusalén. El contexto era turbulento. Europa estaba fragmentada en múltiples reinos rivales, mientras que el mundo musulmán, aunque dividido, tenía el control de Jerusalén, una ciudad sagrada para cristianos, judíos y musulmanes. En este escenario, el Papa Urbano II lanzó un apasionado llamado a las armas durante el Concilio de Clermont en 1095. Convocó a los fieles a recuperar las tierras sagradas y prometió recompensas espirituales, incluso la salvación eterna. Este llamado encendió un fervor religioso que unió a nobles, caballeros y campesinos en una causa común. La primera cruzada, iniciada en 1096, fue un éxito militar inesperado pero brutal. A pesar de las hambrunas, enfermedades y conflictos internos, los cruzados lograron conquistar Jerusalén en 1099. Sin embargo, esta victoria tuvo un costo altísimo. Se perpetró una masacre contra la población musulmana y judía de la ciudad, marcando un precedente de violencia religiosa que perduraría por siglos. Tras la conquista, se establecieron los llamados Estados Cruzados, enclaves cristianos en Tierra Santa. Sin embargo, estas posiciones eran frágiles y frecuentemente amenazadas. La Segunda Cruzada, lanzada en 1147 tras la caída de Edesa en manos musulmanas, fue un fracaso rotundo. A pesar del gran apoyo y recursos, las divisiones entre los líderes europeos y la resistencia musulmana impidieron su éxito. La Tercera Cruzada, iniciada en 1189,
fue provocada por la reconquista de Jerusalén por Saladino, un líder musulmán carismático que logró unificar amplias regiones del mundo islámico. Frente a él se alzó Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra. Su rivalidad se volvió legendaria, marcada por batallas épicas y un respeto mutuo. Aunque Ricardo consiguió importantes victorias, no logró recuperar Jerusalén. En su lugar, se negoció una tregua en 1192 que permitió el acceso cristiano a la ciudad, pero bajo control musulmán. La Cuarta Cruzada, lanzada en 1202, reveló las contradicciones morales del movimiento. Originalmente planeada para recuperar Jerusalén, terminó desviándose hacia Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Impulsados por intereses políticos y financieros, los cruzados saquearon la ciudad en 1204, arruinando a un antiguo aliado cristiano y profundizando la ruptura entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Aunque las cruzadas no lograron establecer un control cristiano duradero en Tierra Santa, su impacto fue profundo. Abrieron nuevas rutas comerciales, promovieron el intercambio de bienes, ideas y tecnologías, y llevaron a Europa conocimientos musulmanes avanzados en medicina, matemáticas y astronomía. Este contacto con el Oriente ayudó a sentar las bases del Renacimiento. No obstante, también dejaron cicatrices. Las atrocidades cometidas en nombre de la fe sembraron resentimientos duraderos entre musulmanes y cristianos. Comunidades judías en Europa fueron atacadas brutalmente durante el camino a Tierra Santa, lo cual avivó el antisemitismo. El saqueo de Constantinopla dividió aún más a la cristiandad. A nivel político, las cruzadas también permitieron que muchos señores feudales que no regresaron dejaran espacio para que los reyes consolidaran su poder, allanando el camino hacia monarquías centralizadas. En suma, las cruzadas fueron mucho más que enfrentamientos entre religiones, fueron un fenómeno humano complejo, donde la fe se entrelazó con la codicia, el idealismo con la violencia, y la esperanza con la devastación. La revolución científica marcó un cambio fundamental en la forma en que los seres humanos entendían el universo, un giro que transformó no solo la ciencia, sino también la manera en que se concebía el conocimiento en todas sus formas. Este nuevo enfoque, que valoraba la observación, la evidencia y la experimentación, reemplazó a la tradición y a la autoridad, que habían sido las bases de la sabiduría durante siglos. Por primera vez, el hombre se vio en posición de cuestionar lo establecido y de buscar respuestas a través del método científico, lo que permitió avances cruciales en disciplinas como la medicina, la ingeniería, la química, la física y muchas otras. Así, el mundo de las ideas pasó a ser, en cierto modo, un espacio abierto donde cualquiera podía explorar y participar. Un aspecto crucial de la revolución científica fue la democratización del conocimiento. Con la invención de la imprenta, se hizo posible la producción masiva de libros y, con ello, la difusión de ideas científicas entre un público mucho más amplio. A medida que los científicos empezaron a publicar sus descubrimientos y a formar redes de colaboración internacionales, el conocimiento dejó de ser un bien exclusivo de las élites y pasó a ser accesible para todos aquellos con la curiosidad y la disciplina necesarias. En este sentido, el legado de la revolución científica no solo impulsó una mejora en la comprensión del mundo natural, sino que sentó las bases para movimientos posteriores como la Ilustración y la Revolución Industrial. El universo, en este nuevo modelo, ya no estaba gobernado por fuerzas místicas o invisibles, sino por leyes naturales que podían ser comprendidas, utilizadas y enseñadas. Este cambio paradigmático no solo alteró nuestra forma de ver el mundo, sino que también nos enseñó a valorar la evidencia y la razón por encima de las suposiciones. Se comenzó a entender el conocimiento como un viaje continuo de descubrimiento, sin certezas absolutas, pero lleno de posibilidades. En muchos aspectos, esta revolución fue el primer paso de la humanidad hacia la modernidad, alterando el propósito de la búsqueda de la verdad y revelando un cosmos mucho más vasto y complejo de lo que nunca habíamos imaginado. La Ilustración, que se desarrolló entre finales del siglo XVII y el siglo XVIII, fue el periodo histórico que mejor reflejó los ideales y las consecuencias de la revolución científica. Esta era, también conocida como la Edad de las Luces, celebró el poder de la razón humana como la herramienta definitiva para iluminar las tinieblas de la ignorancia y el dogma.
En este contexto, los pensadores comenzaron a cuestionar los sistemas de creencias y las estructuras de poder que habían dominado durante siglos. Se establecieron nuevas formas de pensar sobre el gobierno, la sociedad, la moral y la religión, lo que llevó a profundas transformaciones en el orden político y social. Las ideas de la Ilustración se basaron, en gran medida, en los avances de la ciencia, impulsando a la humanidad a buscar soluciones racionales y empíricas a los problemas humanos. En este sentido, figuras como Galileo Galilei e Isaac Newton demostraron que el universo operaba según leyes comprensibles y predecibles, lo que inspiró a otros pensadores a aplicar la misma lógica a cuestiones sociales y políticas. La Ilustración no solo desafió las viejas creencias, sino que también sentó las bases para lo que hoy entendemos como democracia moderna, derechos humanos y el progreso científico. Filósofos como René Descartes, John Locke, Voltaire y Jean-Jacques Rousseau fueron pilares fundamentales de este movimiento. Descartes, conocido como el padre de la filosofía moderna, introdujo el método de la duda sistemática, que se convirtió en un principio central de la Ilustración. Para Descartes, la única certeza era la existencia del pensamiento, encapsulada en su famosa frase pienso, luego existo. Su énfasis en la razón como base para el conocimiento y su crítica a la autoridad fueron fundamentales para el desarrollo del pensamiento crítico que caracterizó a la Ilustración. John Locke, por su parte, transformó el pensamiento político al proponer que todos los individuos nacen con derechos naturales, como la vida, la libertad y la propiedad. En sus dos tratados sobre el gobierno, Locke argumentó que los gobiernos existían para proteger estos derechos y que su poder solo era legítimo si contaba con el consentimiento de los gobernados. Estas ideas influyeron profundamente en la formulación de la Constitución de los Estados Unidos y en las revoluciones democráticas de la época. Locke también defendió la separación de poderes y la importancia de los derechos civiles, principios que serían fundamentales en la construcción de sociedades democráticas y modernas. Voltaire, otro de los grandes filósofos ilustrados, fue un crítico feroz de la tiranía, la intolerancia religiosa y la superstición. A lo largo de su vida, luchó por la libertad de expresión y defendió la tolerancia religiosa. Su frase más célebre, "No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo", refleja su inquebrantable compromiso con la libertad individual y la justicia. Voltaire se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos civiles y la justicia social, y su legado perdura hasta el día de hoy como defensor de la libertad y la igualdad. Jean-Jacques Rousseau, por su parte, introdujo ideas sobre la democracia directa y la soberanía popular que influirían profundamente en la Revolución Francesa. Rousseau creía que la verdadera libertad solo podía alcanzarse mediante la participación activa del pueblo en la toma de decisiones políticas, una visión que transformó la política en Occidente. Sin embargo, su pensamiento también incluía ideas conservadoras sobre el papel de las mujeres en la sociedad, lo que suscitó críticas, como las de Mary Wollstonecraft. Wollstonecraft, una de las primeras feministas, escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer, en la que argumentaba que las mujeres debían ser educadas de la misma manera que los hombres y que merecían los mismos derechos en todas las esferas de la vida, desde el trabajo hasta la familia. A pesar de los avances de la Ilustración, surgió un movimiento que representó una reacción contra el énfasis exclusivo en la razón, el romanticismo. A medida que las ideas ilustradas avanzaban, se hizo evidente que la razón no podía abarcar toda la experiencia humana. La emoción, la espiritualidad y la imaginación también jugaban un papel fundamental en la vida humana. Y el romanticismo surgió como un movimiento que buscaba equilibrar los ideales racionalistas de la Ilustración con un énfasis en el arte, la naturaleza y las emociones. El romanticismo celebró lo sublime y lo irracional, dando voz a los sentimientos y a las pasiones humanas que la razón había intentado suprimir. La Ilustración, por lo tanto, dejó un legado duradero en la política, la ciencia y la cultura, sentando las bases para la modernidad. Pero también mostró sus limitaciones y contradicciones, especialmente en lo que respecta a la relación entre la razón y las emociones, y el equilibrio entre la libertad y la responsabilidad. Las ideas ilustradas fueron fundamentales para la creación de democracias modernas y para el desarrollo del pensamiento crítico.
Pero las tensiones entre los ideales de libertad y las realidades del poder y la desigualdad continúan siendo temas de debate en la actualidad. La revolución industrial, que tuvo lugar en el siglo XIX, fue otro de los grandes hitos de la historia moderna. Antes de su llegada, la mayoría de la población vivía en áreas rurales, dedicándose a la agricultura o al trabajo artesanal. Las nuevas tecnologías transformaron radicalmente esta forma de vida, y la gente comenzó a abandonar las aldeas para trabajar en las fábricas. Esta transición representó un cambio profundo en la organización social y económica, ya que la producción pasó de ser artesanal a ser mecanizada y masiva. Las fábricas se convirtieron en el centro del nuevo sistema económico, y la máquina de vapor, perfeccionada por James Watt, fue uno de los inventos más importantes. Esta máquina permitió la creación de trenes y barcos a vapor, que conectaron ciudades y regiones de manera más rápida y eficiente que nunca. Sin embargo, la revolución industrial también trajo consigo condiciones de vida difíciles para los trabajadores. Las ciudades crecieron rápidamente, pero no estaban preparadas para albergar a tantas personas, lo que resultó en hacinamiento, enfermedades y pobreza. A pesar de estos desafíos, la revolución industrial transformó la cultura y la sociedad. En el ámbito literario, el romanticismo surgió como una reacción a la mecanización y la industrialización. Poetas como William Wordsworth y autores como Mary Shelley utilizaron sus obras para expresar una profunda preocupación por los efectos de la industrialización sobre la naturaleza y el alma humana. A nivel social y político, la revolución industrial también inspiró a los trabajadores a organizarse para exigir mejores condiciones laborales, lo que dio lugar a movimientos laborales que continuarían luchando por los derechos de los trabajadores en los siglos venideros. Y es que, tanto la revolución científica como la ilustración y la revolución industrial son hitos que marcaron el camino hacia la modernidad. Cada uno de estos movimientos transformó la forma en que entendemos el mundo y nuestras relaciones sociales, políticas y económicas. Aunque estos avances trajeron consigo muchos beneficios, también trajeron consigo nuevos desafíos, que siguen presentes hoy en día. La lucha por la libertad, la igualdad y el bienestar sigue siendo el motor de muchas de nuestras acciones y decisiones, y los ideales de la ilustración continúan guiando nuestras reflexiones sobre el futuro. La historia del Imperio Mongol y su líder más emblemático, Genghis Khan, es una de las narrativas más impresionantes de la historia antigua. Este vasto imperio, que llegó a abarcar una parte significativa del mundo conocido, estuvo marcado por una figura singular que cambió el curso de la historia, Genghis Khan. Este líder, nacido bajo el nombre de Temujin en 1162, ascendió a la fama a través de una serie de eventos extraordinarios que lo llevaron a ser uno de los conquistadores más importantes de todos los tiempos. Genghis Khan no nació en un contexto de privilegio. Desde muy temprana edad, sufrió grandes dificultades. Su padre, un líder tribal, fue envenenado por enemigos de la tribu, dejando a la familia en una situación vulnerable, sin protección ni recursos. Temujin y su madre, Oelun, junto con sus hermanos, vivieron durante años en condiciones extremas de pobreza, enfrentando hambre, aislamiento y la constante amenaza de tribus rivales. Fue en este ambiente hostil donde Temujin desarrolló una resiliencia imparable, una capacidad de liderazgo que trascendió los vínculos familiares tradicionales, basándose en la lealtad, la habilidad estratégica y la creación de alianzas basadas en el mérito. A diferencia de otros líderes de su tiempo, que solían depender de lazos familiares para consolidar su poder, Temujin entendió que la clave para su éxito era la integración de diferentes pueblos y tribus, sin importar su origen. Esta visión le permitió unificar las diversas tribus mongolas, que hasta entonces estaban dispersas y a menudo enfrentadas entre sí. Con el tiempo, este hombre, que surgió de la adversidad, adoptó el título de Genghis Khan, que significa gobernante universal. A partir de este momento, su nombre quedaría inmortalizado en los anales de la historia. El ascenso de Genghis Khan no se limitó a un simple esfuerzo por sobrevivir, sino que se convirtió en una de las conquistas más impresionantes de la historia. Con una combinación de tácticas militares innovadoras y una estrategia psicológica sin precedentes, Genghis Khan y sus seguidores lograron expandir el imperio mongol a través de vastos territorios,
llegando desde las frías estepas de Asia Central hasta el corazón de Europa. Durante su reinado, los mongoles no solo buscaron destruir y conquistar, sino que también crearon un sistema de comercio seguro a través de la ruta de la seda, que permitió el intercambio de bienes y conocimientos entre Oriente y Occidente. Lo que comenzó como una serie de batallas por la supervivencia, se transformó en un imperio que remodeló las estructuras políticas, económicas y culturales del mundo conocido. A través de su dominio, Gengis Khan facilitó una serie de intercambios entre diferentes culturas, impulsando avances en tecnología, lengua y religión. Por ejemplo, la difusión del uso de la pólvora, el papel y la imprenta en las regiones occidentales fue facilitada por el contacto directo que los mongoles establecieron entre Oriente y Occidente. El legado de Gengis Khan es complejo y multifacético. Fue un hombre capaz de realizar conquistas bélicas impresionantes, pero también un líder visionario que entendió la importancia de unificar a los pueblos bajo un gobierno estable. Más allá de su faceta de conquistador, Gengis Khan es considerado un arquitecto de civilizaciones, cuyas políticas de integración y promoción del comercio ayudaron a forjar las bases de una globalización temprana. Su imperio fue un punto de encuentro de diversas culturas y religiones, que interactuaron en una red de intercambio que benefició a toda la región. Sin embargo, el imperio que Gengis Khan creó no fue una utopía. Las conquistas mongolas, aunque marcadas por la diplomacia y la integración cultural, también fueron sangrientas y devastadoras. Las ciudades que se resistían a su expansión eran sistemáticamente destruidas, y sus habitantes sometidos a la crueldad de las armas mongolas. A pesar de estos métodos brutales, el impacto que el imperio mongol tuvo sobre la historia de la humanidad no puede ser subestimado. A través de su dominio, se crearon las condiciones para el surgimiento de un mundo interconectado, donde las distancias geográficas fueron cada vez más irrelevantes gracias a la expansión del comercio y el intercambio cultural. El imperio de Gengis Khan no solo reconfiguró el mapa político del mundo, sino que también sembró las semillas de una globalización temprana, uniendo diferentes continentes y creando una red de comercio que favoreció el intercambio de productos, ideas y tecnologías entre Oriente y Occidente. El impacto de su gobierno trascendió su tiempo, y su figura se mantiene vigente en la historia de la humanidad como un símbolo de poder, estrategia y transformación. Es importante destacar que el legado de Gengis Khan también tuvo repercusiones en la forma en que las sociedades modernas entienden la globalización. Sus conquistas no solo fueron un medio para expandir su poder, sino también una forma de facilitar la creación de un mundo más interconectado, donde las distancias geográficas y las diferencias culturales fueron menos barreras y más oportunidades de intercambio. A través de sus políticas y su visión, Gengis Khan contribuyó a la creación de un mundo más globalizado, que sentó las bases para muchos de los procesos que hoy conocemos como globalización. El colonialismo, la expansión imperial y las revoluciones que marcaron los siglos pasados son fenómenos que han dejado una huella indeleble en la historia mundial. Estos eventos no solo transformaron las estructuras políticas y económicas de las naciones involucradas, sino que también afectaron profundamente las vidas de millones de personas en las colonias. A través del poder de las empresas, las ideas filosóficas de la Ilustración, los movimientos de resistencia y la revolución industrial, el mundo experimentó transformaciones radicales que continúan resonando en la actualidad. Durante el apogeo del colonialismo, las empresas privadas desempeñaron un papel crucial al fusionarse con las ambiciones imperiales de las potencias europeas. Al hacerlo, adquirieron un poder sin precedentes, gestionando vastos territorios, librando guerras y controlando los flujos comerciales de productos exóticos como las especias, el azúcar, el tabaco y los textiles. Los puertos de Ámsterdam y Londres, llenos de barcos que llegaban desde las lejanas colonias, eran símbolos de la prosperidad que se generaba en Europa gracias a la explotación de los recursos naturales de las colonias. Esta riqueza, sin embargo, fue obtenida a expensas de los pueblos colonizados, quienes fueron sometidos a la esclavitud, el despojo y la opresión, forzados a trabajar en condiciones inhumanas en plantaciones y minas. El tráfico transatlántico de esclavos, que se convirtió en uno de los mayores crímenes de la humanidad, es uno de los legados más oscuros del colonialismo.
Millones de africanos fueron arrancados de sus hogares y transportados en condiciones deplorables a América, donde fueron forzados a trabajar en plantaciones de azúcar, algodón y tabaco, productos que eran vitales para la economía colonial. Este comercio inhumano no solo devastó las sociedades africanas, sino que también construyó una base económica que beneficiaba a las naciones colonizadoras, mientras las poblaciones esclavizadas sufrían un daño irreparable. Sin embargo, el colonialismo no fue solo una cuestión de explotación económica. También implicó una profunda transformación cultural y religiosa. Los misioneros europeos, motivados por su deseo de difundir el cristianismo, se infiltraron en las colonias, a menudo a expensas de las creencias y tradiciones indígenas. Estos esfuerzos de conversión, lejos de ser actos de benevolencia, contribuyeron a la desaparición de muchas culturas autóctonas y modificaron drásticamente las estructuras sociales y espirituales de las comunidades colonizadas. Las naciones coloniales imponían sus lenguas, religiones y formas de gobierno, lo que muchas veces generaba un rechazo y resistencia por parte de las poblaciones locales, quienes luchaban por preservar su identidad frente a la opresión externa. El siglo XVIII trajo consigo una serie de ideas filosóficas fundamentales que cuestionaban los sistemas tradicionales de autoridad y poder. Pensadores como John Locke y Jean-Jacques Rousseau comenzaron a promover la idea de que el poder debía emanar del consentimiento de los gobernados, lo que sembró la semilla de la duda sobre la legitimidad de los imperios coloniales. Este cuestionamiento se convirtió en un motor de cambio en las colonias, donde las movilizaciones de resistencia ganaban fuerza, inspirando eventos históricos trascendentales como la Revolución Americana y la Revolución Haitiana. La Revolución Americana, de 1776, se erige como uno de los momentos más importantes de la historia moderna, pues no solo representó un enfrentamiento entre las colonias y la metrópoli británica, sino que también simbolizó una lucha ideológica por la libertad, la autodeterminación y los derechos individuales. La resistencia contra la tributación sin representación y los abusos del gobierno británico unieron a los colonos en su lucha por la independencia. El Boston Tea Party de 1773, donde los colonos arrojaron cargamentos de té al puerto para protestar contra los impuestos británicos, fue un acto emblemático de esta resistencia. La lucha, liderada por figuras clave como George Washington, culminó en la victoria en la batalla de Saratoga en 1777, lo que llevó a Francia a unirse como aliada de las colonias. La victoria estadounidense se selló con el asedio de Yorktown en 1781, lo que obligó a Gran Bretaña a rendirse y puso fin a la guerra con el Tratado de París de 1783, reconociendo la independencia de las colonias. No obstante, la independencia de las colonias no significó que los problemas estuvieran resueltos. La nueva nación enfrentó desafíos de unidad, gobernanza y creación de un sistema político estable. La Constitución de 1787, que estableció un gobierno basado en el consentimiento de los gobernados, fue un paso fundamental para lograrlo. Sin embargo, los ideales de la Revolución Americana no se materializaron plenamente para todos, ya que la esclavitud seguía siendo una institución en el sur. Los derechos de las mujeres eran limitados y las poblaciones indígenas continuaban siendo marginadas y desplazadas. El impacto global de la Revolución Americana fue significativo, ya que inspiró movimientos por la autodeterminación y la democracia en todo el mundo. Desde la Revolución Francesa hasta las luchas por la independencia en América Latina. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad promovidos por los revolucionarios estadounidenses se convirtieron en un referente para aquellos que buscaban liberarse del yugo colonial y crear gobiernos que reflejaran los intereses y derechos de sus pueblos. Las guerras napoleónicas, que se libraron entre 1803 y 1815, representaron un cambio radical en la política europea. Napoleón Bonaparte, quien surgió tras la Revolución Francesa, se convirtió en uno de los líderes más poderosos de la época, expandiendo el imperio francés por toda Europa. Su ascenso al poder, coronándose emperador en 1804, y sus victorias militares, como la batalla de Austerlitz en 1805, consolidaron su influencia. No obstante, el dominio de Napoleón también encontró resistencia,
particularmente en países como España, donde las guerrillas locales luchaban ferozmente contra las tropas francesas. La invasión fallida de Rusia en 1812 marcó el comienzo de su declive, y la caída de su imperio en 1815 dejó una marca imborrable en la historia europea. Al reflexionar sobre estos eventos históricos, nos damos cuenta de que la búsqueda de poder, riqueza y expansión ha sido una constante en la historia de la humanidad, pero también lo ha sido la resistencia a la opresión y la lucha por la justicia y la libertad. El colonialismo, la Revolución Americana, las guerras napoleónicas y otros eventos clave nos enseñan que las sociedades humanas están en constante lucha entre la ambición y la responsabilidad. Estos episodios nos muestran que, aunque el poder puede ser utilizado para explotar y dominar, también puede ser utilizado para luchar por la libertad y la igualdad. En la actualidad, los legados del colonialismo y las luchas por la independencia continúan influyendo en las relaciones internacionales, la política, la economía y la cultura global. La historia nos recuerda que la lucha por la justicia, la autodeterminación y la igualdad sigue siendo relevante hoy en día, y que las lecciones del pasado deben guiarnos en la construcción de un mundo más justo y equitativo para todos. La revolución digital ha transformado nuestra existencia de una forma tan profunda que ha reconfigurado la manera en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Lo que una vez fue ciencia ficción, hoy es realidad. Vivimos en una era impulsada por datos, donde la innovación, los avances científicos y las relaciones sociales dependen del desarrollo tecnológico. Gracias a la capacidad de procesar grandes volúmenes de información, las empresas personalizan productos, anticipan necesidades y optimizan procesos. Pero a la par de estos avances, surgen nuevas preocupaciones. La privacidad, el control de nuestros datos y la manipulación digital son dilemas que ponen a prueba los valores éticos de nuestras sociedades. Mientras unos disfrutan de los beneficios de la digitalización, otros quedan al margen. La desigualdad digital es una brecha real que amenaza con convertirse en una nueva forma de exclusión social. Acceder a Internet o a tecnologías básicas aún es un lujo en muchas regiones del mundo. Y más allá de lo técnico, esto se convierte en una cuestión de derechos. La velocidad con la que evoluciona la tecnología ha superado a nuestras leyes. Hoy, algoritmos deciden qué vemos, qué compramos y hasta con quién interactuamos. Esto plantea una necesidad urgente: establecer límites éticos y responsables que aseguren que el desarrollo tecnológico esté al servicio del bien común y no del control o la desinformación. Paralelamente, la globalización digital ha conectado al mundo como nunca antes. La información viaja en segundos, las culturas se mezclan, las ideas circulan sin fronteras. Sin embargo, esta interconexión también tiene sus sombras: la homogeneización cultural, la pérdida de identidades locales y el dominio de ciertos modelos económicos y sociales sobre otros. Esta historia de conexión global no es nueva. Desde las rutas comerciales antiguas hasta la revolución industrial, pasando por las grandes exploraciones y las guerras mundiales, la humanidad ha construido redes de intercambio. La diferencia ahora es la escala y la inmediatez con la que todo ocurre. La pandemia de 2020 puso a prueba la resiliencia de nuestro mundo globalizado. Interrumpió cadenas de suministro, colapsó economías y desnudó fragilidades, pero también demostró la fuerza de la colaboración internacional. En tiempos de crisis, quedó claro que ningún país puede enfrentar solo los desafíos globales. Hoy nos encontramos ante una paradoja: la globalización nos acerca, pero también puede dividirnos si no se gestiona con justicia. Para que este proceso sea verdaderamente transformador, debe ser inclusivo. No basta con que algunos disfruten de los avances, todos deben tener la oportunidad de prosperar. La educación es clave. Solo formando a las nuevas generaciones con pensamiento crítico, habilidades digitales y conciencia global, lograremos una integración verdaderamente equitativa. Asimismo, debemos proteger nuestras identidades culturales mientras abrazamos la interconexión. La diversidad no es un obstáculo, sino una riqueza que debe ser preservada y celebrada. Estamos en un punto de inflexión. La manera en que gestionemos la globalización y el desarrollo tecnológico determinará el futuro de nuestras sociedades. Necesitamos actuar con responsabilidad,
promoviendo el bienestar colectivo por encima de los intereses individuales o corporativos. El cambio no será inmediato, pero está en nuestras manos. Cada decisión importa. Desde nuestras elecciones diarias hasta las políticas globales, todo influye en el mundo que dejaremos atrás. Si elegimos la cooperación en lugar de la competencia, la equidad sobre el egoísmo, y la inclusión en vez de la exclusión, podremos transformar esta era digital en una fuerza real de progreso. La globalización no debe ser un proceso que nos arrastre, sino una herramienta que sepamos utilizar para construir un mundo más justo, más humano y más sostenible. El reto es inmenso, pero también lo es el potencial. El futuro no está escrito. Está en nuestras manos. Este es el reto que tenemos por delante, un reto que nos desafía a todos y nos invita a tomar responsabilidad por el futuro. Es un reto que está en nuestras manos aceptar y asumir con toda la seriedad que merece. En este momento, tenemos la oportunidad de ser los arquitectos del futuro que deseamos, de ser los creadores de un mundo mejor. Esta es una invitación a comprometernos con un ideal colectivo, a esforzarnos por forjar un futuro que no solo sea más justo, más equilibrado y más humano, sino también más consciente de nuestras necesidades y de las generaciones venideras. Este reto, al mismo tiempo, es una oportunidad. Una oportunidad única que no solo define nuestro futuro, sino que tiene el potencial de transformar radicalmente nuestra forma de vivir, interactuar y relacionarnos con el mundo. La globalización, un fenómeno que ha alterado las estructuras sociales, políticas y económicas a nivel mundial, es una de las principales fuerzas que nos ofrece esta oportunidad. Nos brinda una plataforma global para mejorar nuestras interacciones, para promover la justicia social, para aumentar la cooperación entre naciones, y para mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo. La globalización, si se maneja correctamente, puede ser el motor de una gran transformación. Nos brinda la posibilidad de conectar, no solo en términos comerciales o económicos, sino en términos humanos. La capacidad de comunicarnos de manera instantánea, de compartir ideas, recursos y conocimientos sin importar las barreras geográficas, ha creado una red de posibilidades casi infinitas. Sin embargo, este potencial solo se materializará si decidimos actuar ahora, si tomamos las decisiones correctas que nos permitirán aprovechar esta oportunidad de manera responsable. La historia nos ha enseñado que los momentos de gran cambio son también momentos de gran oportunidad. Las revoluciones industriales, los movimientos sociales, los avances científicos y tecnológicos, todos estos momentos de transformación ocurrieron porque hubo personas, comunidades y naciones que decidieron actuar, que decidieron que el momento de hacer algo era ahora. La globalización no es una excepción. Es un momento en el que podemos decidir cómo queremos que se vea el futuro, un futuro que no solo será próspero para unos pocos, sino justo para todos. Si abrazamos esta oportunidad con inteligencia, empatía y responsabilidad, podemos realmente cambiar el curso de la historia. Pero para hacerlo, debemos estar dispuestos a actuar ya. El futuro no es algo que se nos da, no es algo que llega de manera inevitable, como si fuera un destino trazado que simplemente tenemos que aceptar. El futuro no es una entidad externa a nosotros, sino algo que construimos a través de nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestras aspiraciones. El futuro está en nuestras manos, y por lo tanto, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que sea un futuro más justo, más equitativo y más sostenible para todos. El futuro que deseamos no llegará por sí solo. No podemos esperar que, de manera mágica, las circunstancias cambien para mejor sin nuestra participación activa. No podemos depender de que otros tomen las decisiones por nosotros o de que las fuerzas externas resuelvan los problemas que enfrentamos como sociedad. La única manera en que podemos transformar el futuro es a través de la acción. Y la acción comienza ahora, en este preciso momento, con la toma de decisiones conscientes y colectivas que nos lleven en la dirección correcta. Si decidimos que el futuro será un lugar más justo y equilibrado, entonces, con el esfuerzo colectivo, esa será la realidad que crearemos. La justicia social es una de las piedras angulares sobre las que debe edificarse el futuro que queremos construir. En un mundo globalizado,
donde la interconexión entre naciones y personas es cada vez más estrecha, debemos trabajar para erradicar las desigualdades que aún persisten. Las brechas económicas, sociales y culturales son los obstáculos que dificultan el acceso a oportunidades para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, si decidimos actuar de manera consciente y responsable, podemos derribar estos obstáculos y crear un mundo donde la equidad y la justicia sean la norma, no la excepción. La lucha por la justicia no solo se refiere a la redistribución de la riqueza o a la igualdad de derechos. También se trata de garantizar el acceso a oportunidades de desarrollo, educación, salud y bienestar para todos, independientemente de su origen o estatus. En este sentido, la globalización puede ser una herramienta poderosa para promover la igualdad, siempre y cuando se utilice para crear puentes y no para construir muros entre los diferentes grupos de la sociedad. Debemos recordar que un futuro en el que solo unos pocos disfrutan de los beneficios de la globalización no es un futuro sostenible ni justo. Un verdadero cambio solo ocurrirá si aseguramos que todos tengan acceso a las mismas oportunidades de prosperar. Para lograr un futuro mejor para todos, debemos estar dispuestos a asumir una mayor responsabilidad a nivel global. Las decisiones que tomamos en una parte del mundo pueden tener repercusiones en otras partes del planeta. El cambio climático, la migración, la pobreza, la paz y la seguridad global son solo algunos de los temas que requieren una acción colectiva. Si decidimos ser responsables, si decidimos reconocer que nuestras acciones tienen un impacto global, podremos tomar decisiones que beneficien a toda la humanidad y no solo a intereses particulares. La responsabilidad global también implica una mayor colaboración entre gobiernos, empresas y ciudadanos. No podemos esperar que solo los gobiernos o las grandes corporaciones resuelvan los problemas del mundo. Todos tenemos un papel que jugar en la creación del futuro que deseamos. Si actuamos con determinación y colaboración, si compartimos nuestras ideas, recursos y esfuerzos, podremos lograr un cambio real y duradero. El futuro, por su naturaleza, es incierto, un lienzo en blanco sobre el que podemos dibujar nuestras aspiraciones, deseos y decisiones. El futuro es una proyección de lo que elegimos hacer en el presente, y en cada uno de nosotros recae la responsabilidad de crear ese futuro que deseamos ver, no solo para nosotros mismos, sino también para las futuras generaciones. Las decisiones que tomemos hoy, las acciones que emprendamos ahora, determinarán en gran medida cómo será ese futuro. Por lo tanto, si decidimos que el futuro será un lugar donde todos tengan la oportunidad de prosperar, entonces debemos actuar con firmeza, ahora mismo. Cada elección que hacemos, desde las más simples hasta las más complejas, tiene un impacto en el curso de los eventos. Ninguna decisión es trivial, ya que todas tienen el poder de contribuir, positiva o negativamente, a la construcción de un futuro mejor. Cada pequeño paso que damos hacia la justicia, la equidad, la paz o la sostenibilidad es un peldaño más en la escalera de ese futuro ideal. Si esperamos pasivamente a que las circunstancias cambien por sí solas, corremos el riesgo de quedarnos estancados en un ciclo de inacción. El futuro no cambiará solo porque lo deseemos, debemos ser los artífices de ese cambio, tomando decisiones activas y emprendiendo las acciones necesarias para hacerlo realidad. El futuro no está predestinado ni predeterminado, y esto es una de las verdades más liberadoras que tenemos como seres humanos. Si el futuro estuviera completamente trazado y fuera inmutable, perderíamos el sentido de nuestra existencia como agentes de cambio. Pero el futuro está lleno de posibilidades y oportunidades, muchas de las cuales están esperando a ser tomadas por nosotros. Está lleno de caminos que pueden conducirnos hacia una sociedad más justa, equilibrada y humana, pero esos caminos solo se abrirán si tomamos la iniciativa de recorrerlos. El futuro no es algo que simplemente sucede, es algo que se materializa a través de nuestras decisiones y acciones. Depende de cada uno de nosotros y de nuestras colectivas decisiones de hoy. La urgencia de actuar no puede subestimarse. El momento de actuar es ahora, no mañana ni el próximo año. Hoy es el día en el que podemos empezar a cambiar el rumbo de la historia. Y ese cambio comienza en el ámbito personal, con la conciencia de que cada acción tiene un impacto, por pequeño que sea. No se trata solo de tomar grandes decisiones en momentos críticos,
sino también de las elecciones cotidianas que definen quiénes somos y qué queremos para el futuro. Desde el consumo responsable hasta la participación activa en la vida comunitaria, cada uno de nosotros tiene el poder de influir en el futuro de manera significativa. Al decidir actuar ahora, estamos diciendo sí a un futuro en el que las oportunidades sean accesibles para todos, donde la equidad y la justicia sean la norma, no la excepción. Una de las claves más fundamentales para lograr el futuro que deseamos es el reconocimiento de que la responsabilidad de construirlo recae en nosotros. No podemos esperar que otros asuman esa responsabilidad, ni que las circunstancias cambien por sí solas. El futuro no llegará por arte de magia, debe ser construido, piedra por piedra, decisión por decisión. Y si bien el futuro no está completamente bajo nuestro control, nuestra capacidad de influir en él es más grande de lo que solemos pensar. La responsabilidad no es solo una carga, es una oportunidad. Es una oportunidad de contribuir a la creación de un mundo que valore la justicia, la equidad y el bienestar común. Cada acción que tomamos para mejorar nuestra sociedad, ya sea a nivel local o global, es una acción que suma a la creación de un futuro más prometedor. A veces, el camino hacia ese futuro puede parecer incierto o abrumador, pero eso no debe desalentarnos. La clave está en la acción constante, en dar pasos firmes hacia nuestros ideales, incluso cuando los resultados no sean inmediatos. Cada una de nuestras decisiones tiene el poder de crear ondas expansivas que afectan a otros. Tomar decisiones valientes, audaces y responsables es una manera de asumir esa responsabilidad de forma activa. Si decidimos trabajar hacia un futuro más justo, más equilibrado y más humano, entonces cada acción que emprendamos en esa dirección contará. No se trata solo de hacer lo que es fácil o conveniente, sino de hacer lo que es correcto, lo que nos acerca más a ese ideal de futuro que queremos construir. Y a veces, eso puede implicar sacrificios o momentos de incomodidad. Sin embargo, los sacrificios que hagamos hoy nos acercarán a un futuro que valga la pena, a un futuro que sea digno de ser vivido por todos. Para construir el futuro que queremos, necesitamos valentía. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo. Es un recordatorio de que el cambio nunca es fácil, pero que es necesario. Para abordar los grandes desafíos del futuro, como la desigualdad, el cambio climático o las tensiones políticas y sociales, necesitamos la valentía para enfrentarlos de manera directa y sin temor. Necesitamos la valentía para cuestionar el statu quo, para desafiar las estructuras que perpetúan la injusticia y la inequidad. La valentía también implica la disposición de arriesgarse, de dar pasos hacia lo desconocido. El futuro es incierto y no podemos predecir con certeza cómo será, pero eso no debe impedirnos actuar. Al contrario, es precisamente la incertidumbre lo que hace que el futuro sea tan lleno de posibilidades. Cuanto más nos comprometemos con la creación de un mundo mejor, más nos alejamos de las sombras del miedo y más nos acercamos a la luz de la esperanza. La valentía, entonces, es indispensable para cualquier cambio verdadero. Cada uno de nosotros tiene que ser valiente en su propio contexto, ya sea dentro de nuestras familias, comunidades o incluso en el ámbito global. Todos podemos ser valientes al hacer nuestra parte en la creación del futuro. La valentía está en nuestras manos, en cada paso que decidimos dar hacia un futuro más equitativo, sostenible y humano. El futuro, como se mencionó antes, no es algo que se nos da de forma predeterminada, ni una serie de eventos que simplemente suceden sin que podamos hacer nada al respecto. El futuro está en nuestras manos. Está formado por nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestras creencias. Somos los creadores de ese futuro, y lo que hagamos hoy tendrá un impacto significativo en el mañana. Lo que hagamos hoy no solo afectará a las generaciones actuales, sino también a las futuras. Las decisiones que tomemos respecto al medio ambiente, la economía, la educación y la justicia social tienen el potencial de moldear el mundo en que vivirán nuestros hijos y nietos. Si decidimos actuar con conciencia y responsabilidad, podremos asegurarnos de que ese futuro sea un lugar donde todos tengan la oportunidad de prosperar, donde las generaciones futuras puedan disfrutar de los mismos derechos y oportunidades que nosotros hemos tenido. El futuro está por hacer y lo hacemos nosotros. Con cada acción,
con cada decisión, con cada compromiso que asumimos en este momento. La tarea puede parecer titánica, pero no hay tarea más grande que la de construir un mundo mejor para todos. Este es un compromiso que cada uno de nosotros debe tomar, porque solo así podremos asegurar un futuro próspero, justo y lleno de oportunidades para todos. El futuro es una de las grandes incógnitas de la vida. Es algo que todos imaginamos, que todos deseamos, pero que solo unos pocos se atreven a moldear de forma activa. Mientras que muchos se conforman con esperar a que el destino les dé una oportunidad, hay otros que se levantan y asumen la responsabilidad de ser los arquitectos de ese futuro. Este es el reto que tenemos por delante. No podemos seguir esperando a que otros tomen las riendas de nuestra historia. El momento de actuar es ahora. Si verdaderamente aspiramos a un futuro mejor, más justo, equilibrado y humano, debemos ser nosotros mismos quienes decidamos y actuemos en consecuencia. La pregunta que se nos plantea es clara: ¿esperaremos pasivamente a que otros construyan el futuro que deseamos? ¿O seremos nosotros quienes tomemos la iniciativa y nos convertiremos en los protagonistas de nuestra propia historia? La diferencia radica en nuestra capacidad de acción, en nuestra voluntad de comprometernos y en nuestra determinación de cambiar las cosas. Si tomamos la decisión de actuar ahora, si nos comprometemos de manera plena con la construcción de un futuro más justo y equitativo, entonces será ese el futuro que construiremos. El futuro no es algo que se nos entrega de forma predeterminada, es algo que debemos construir con nuestras propias manos y con cada una de nuestras decisiones. Es fácil caer en la tentación de culpar a las circunstancias, a los demás o incluso al destino cuando las cosas no van como esperamos. Sin embargo, el verdadero cambio comienza cuando dejamos de esperar que otros lo hagan por nosotros. Para muchos, es más sencillo delegar la responsabilidad en manos ajenas, ya sea en los gobiernos, en las grandes instituciones o incluso en la suerte. Sin embargo, la realidad es que, al delegar nuestra responsabilidad, estamos renunciando al poder que tenemos para transformar el mundo. No se trata de esperar a que otros lo hagan por nosotros, se trata de ser los protagonistas de nuestra propia historia. Ser protagonista significa asumir la responsabilidad total de nuestras acciones, de nuestras decisiones y de las consecuencias de las mismas. Significa dejar de ser meros espectadores de la vida y comenzar a tomar las riendas, a dirigir nuestra propia narrativa. Cada uno de nosotros tiene el poder de influir en el curso de los eventos. Cada pequeño paso que damos hacia la justicia, la equidad y la paz tiene un impacto que puede ser mucho más grande de lo que imaginamos. No se trata de esperar a que las circunstancias cambien, sino de hacer que las circunstancias cambien con nuestra propia fuerza y determinación. Ser el protagonista de nuestra historia significa ser el cambio que queremos ver en el mundo. El primer paso para ser los arquitectos de nuestro futuro es tomar la decisión consciente de comprometernos con la visión de un mundo mejor. No basta con desearlo, con pensar en ello o con esperar que ocurra por casualidad. La acción es el catalizador que convierte la visión en realidad. Y esa acción comienza con un compromiso firme y decidido de construir un futuro en el que todos tengan la oportunidad de prosperar. Este compromiso no es algo superficial, ni algo que se pueda tomar a la ligera. Se trata de una convicción profunda que debe impulsarnos a tomar decisiones conscientes en nuestra vida diaria. Se trata de priorizar el bien común por encima de los intereses individuales. Es un llamado a la acción que exige valentía, esfuerzo y determinación. Si realmente queremos un futuro mejor, más justo, equilibrado y humano, debemos estar dispuestos a actuar de acuerdo con esos ideales, incluso cuando las circunstancias no sean favorables. Cada uno de nosotros tiene una parte en esta creación colectiva que es el futuro. A veces, la magnitud de los problemas que enfrentamos puede parecer abrumadora, y la tentación de rendirse puede aparecer. Vivimos en un mundo con múltiples desafíos, crisis climáticas, desigualdad económica, conflictos sociales, y falta de acceso a la educación y a la salud para muchas personas en el mundo. Estos problemas pueden hacernos sentir impotentes, pero la verdad es que la responsabilidad de cambiar este panorama está en nuestras manos. No podemos delegar esa responsabilidad en unos pocos, ni esperar que los gobiernos o las grandes instituciones lo hagan todo por nosotros.
El futuro depende de la acción de cada uno de nosotros. No se trata solo de esperar que los demás tomen las riendas. Se trata de asumir nuestra parte del trabajo, de ser conscientes de que las pequeñas decisiones que tomamos cada día, las acciones que realizamos, tienen el poder de influir en el mundo de mañana. Si nos comprometemos a ser parte activa del cambio, si decidimos dar un paso hacia adelante y construir algo mejor, no solo por nosotros mismos, sino también por los demás, entonces comenzaremos a ver una transformación real. Y esta transformación solo será posible si entendemos que no estamos solos en este viaje. Es un esfuerzo colectivo, donde cada una de nuestras pequeñas contribuciones suma. El camino hacia un futuro más justo, equilibrado y humano puede parecer desafiante, incluso en ocasiones desalentador. Habrá obstáculos, momentos en los que las fuerzas parezcan contrarias, y en los que la injusticia o la desigualdad parezcan invencibles. Pero, a pesar de los desafíos, debemos recordar que el cambio nunca ha sido fácil. Los momentos más difíciles en la historia de la humanidad también han sido los momentos en los que se han logrado los avances más significativos. Desde los movimientos por los derechos civiles hasta las revoluciones sociales y políticas, el cambio siempre ha sido el resultado de la determinación de las personas que decidieron, en un momento dado, que las cosas podían y debían ser diferentes. Este desafío no es para unos pocos valientes, es un desafío para todos nosotros. La historia nos ha mostrado que los grandes avances sociales, económicos y ambientales no suceden por arte de magia ni por el trabajo de una sola persona. Son el resultado de la colaboración, del trabajo conjunto de millones de individuos que, al unirse, logran que lo imposible se vuelva posible. Para lograr ese futuro que deseamos, debemos ser parte activa de ese movimiento, no solo soñando con él, sino creando las condiciones para que se materialice. El desafío está ante nosotros, pero la solución también está en nuestras manos. Si decidimos no rendirnos, si persistimos y mantenemos nuestra convicción, nada podrá detenernos. La creación de un futuro mejor requiere de una acción colectiva. Ningún cambio importante en la historia ha sido obra de un solo individuo. Las revoluciones, las reformas sociales, los avances en derechos humanos y la lucha por la igualdad han sido posibles gracias a la acción conjunta de personas que, a pesar de sus diferencias, se unieron por un propósito común. Esta unión no significa que todos tengamos que hacer exactamente lo mismo, pero sí que debemos trabajar juntos hacia un objetivo común. Cuando nuestras acciones se suman, podemos mover montañas. Es esta acción colectiva la que tiene el poder de cambiar el curso de la historia. En nuestra sociedad actual, estamos más interconectados que nunca antes. Las redes sociales, los medios de comunicación y la globalización nos permiten trabajar juntos, compartir ideas y unirnos en esfuerzos colectivos de una forma que antes no era posible. Esta interconexión es una herramienta poderosa para movilizarnos hacia el futuro que deseamos. A través de la cooperación global, el intercambio de conocimientos y recursos, y el apoyo mutuo, podemos superar los mayores desafíos que enfrentamos. Si decidimos actuar colectivamente, si decidimos trabajar en equipo para superar las adversidades y construir un futuro mejor, no hay límites para lo que podemos lograr. Lo más importante que debemos entender es que el futuro no está más allá de nuestra capacidad de creación. El futuro está por hacer, y ese futuro empieza hoy. Cada acción, por pequeña que sea, tiene un impacto. Desde las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana, hasta las grandes decisiones colectivas que afectan a todo el planeta, cada una de ellas contribuye a la construcción de ese futuro. No tenemos que esperar a que llegue el momento adecuado, ese momento es ahora. Cada día que pasa es una oportunidad para construir el mundo que deseamos. Si tomamos la decisión de actuar ahora, si decidimos que el futuro será un lugar mejor, más justo y más equilibrado, ese será el futuro que construiremos. El cambio no se logra con una sola acción o un solo evento, se logra a través de una serie de decisiones constantes y comprometidas, que se toman día tras día. Cada uno de nosotros puede ser parte de este cambio. Si trabajamos con la intención de construir un futuro más justo, equilibrado y humano, si trabajamos por un mundo donde todos tengan la oportunidad de prosperar, ese será el futuro que traeremos a la vida.
La clave es no esperar a que otros lo hagan por nosotros, sino comprometernos personalmente a ser los motores de ese cambio. El futuro no es un sueño lejano ni algo que solo esperemos recibir. El futuro es algo que construimos, algo que creamos con cada acción, con cada decisión que tomamos hoy. Hoy, en este preciso momento, tienes en tus manos la capacidad de moldear el futuro. No importa cuán pequeña pueda parecer tu acción, ni cuán difícil se vean los desafíos que enfrentas. El futuro está en tus manos, y depende de ti decidir cómo lo vas a construir. El momento de actuar es ahora, porque el futuro no espera. No se trata de un futuro que se nos da, se trata de un futuro que hacemos. Si tomamos el control de nuestras decisiones, si trabajamos juntos por un propósito común, si actuamos con valentía y determinación, podemos crear un mundo mejor. El cambio está en ti. El futuro es tuyo para crear y está en tus manos.